Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Mi nombre es Sebastián Ratarola, soy de Abstractas y les voy a mostrar cómo podemos generar a partir de nuestra aplicación pruebas automáticas de manera muy fácil con un clic. Una cosa que me quedó del año pasado, no sé si todos vinieron a una de las charlas de Nicolás Joal, fue que él hablaba de la motivación versus la habilidad. ¿Sí? Él hablaba de cuando yo tengo un problema, ¿sí? Digamos, cómo voy a resolver yo ese problema depende de qué tan fácil sea resolverlo, ¿sí? o qué tan difícil sea resolverlo, y la motivación que yo tenga para resolverlo, ¿sí? Si yo tengo un problema que es difícil de hacer y además no encuentro una buena motivación para hacerlo, probablemente no lo termine resolviendo, ¿sí? En cambio, si tengo un problema que me resulta fácil de resolver, ya sea porque el problema es fácil o porque yo tengo habilidades como para resolverlo, y tengo una alta motivación, seguramente lo termine resolviendo. Esto es bastante análogo por ejemplo, si a mí alguien me pregunta si yo quiero donar $1000 para la investigación de si existieron dinosaurios en el Uruguay, yo a mí la verdad no me interesa, y además es algo que encuentro difícil porque $1000 es un montón de dinero. En cambio, si alguien me pregunta, si voy al súper y la cajera me pregunta si quiero donar 2 pesos para el banco de sangre, lo hago, porque me resulta algo, tengo una buena motivación, sí, me interesa colaborar, y además es algo que me resulta fácil, porque me lo cobran junto con el importe del total que yo compré, entonces lo voy a hacer. Y algo que nos pasa hace bastante tiempo con el tema del testing, sí, es que nosotros hablamos mucho de la motivación, todos sabemos las bondades del testing y qué tan bueno es hacer buen testing, ¿sí? Y que para garantizar que nuestro software va a andar bien, va a ser un buen software, tenemos que hacer testing y buen testing. Eso todos lo sabemos, no hay ninguna novedad. Entonces nosotros hace bastante tiempo que venimos trabajando en motivarlos a que testeen más, a que testeen mejor, a que tengan metodología. Y ahora nos cansamos de hacer eso. Y entonces lo que vamos a hacer es llevárselos un poco para el lado fácil, ¿sí? Tratar de decirles, bueno, ahora va a ser más fácil hacer testing y arrancar con automatización y todo eso, ¿sí? Entonces de eso va a ser un poco la charla. Si estuvieron, los que estuvieron con la charla con Fabián recién, que les presentó GXTest, GXTest es una herramienta en la cual podemos automatizar pruebas funcionales de aplicaciones web hechas con GNexus de manera bastante fácil, ¿sí? Nosotros podemos enseñarle o le podemos decir a GXTest que grabe nuestras acciones, ¿sí? Nosotros vamos apretando botones en el browser, llenando datos, y todo eso GXTest lo guarda y genera un caso de prueba en base a eso para después nosotros poder ejecutarlo, cambiarle los datos, modificarlo, y todo eso. Pero para todo eso nosotros tenemos que sentarnos y diseñar el caso de prueba o enseñarle a la máquina de alguna manera cómo hacerlo, ¿sí? Nosotros en alguna instancia tenemos que enseñarle a la máquina. Entonces, a partir de hoy, vamos a tratar de hacerlo que la máquina aprenda sola, ¿sí? Hoy les vamos a mostrar cómo podemos darle una herramienta a la máquina para que lo haga sola. Entonces sería algo como una automatización automática con GXTest, ¿sí? Entonces, ¿qué tan fácil va a ser esto? ¿Qué tan fácil va a ser automatizar de manera automática con un botón? ¿Tá? Vamos a tener un botón que nos va a permitir automatizar pruebas para un buen porcentaje de nuestra aplicación con un solo clic, ¿sí? Entonces ahora le vamos a mostrar, en GNexus sí hicimos una extensión de GXTest para GNexus, donde se muestra, esto es un prototipo, donde se muestra información de testing de la KB, ¿sí? Nosotros ahora no tenemos ningún proyecto creado, GXTest, nada, y con ese botón que recién apretó Santiago fue generar las pruebas, ¿sí? Ahí está generando pruebas. ¿Y qué son esas pruebas? Esta KB es una KB Ajax Sample, seguro la deben conocer, es de los samples de GNexus. Entonces, este botón, que es mágico pero no hace tanta magia, va a generar casos de prueba para todas las transacciones, ¿sí? Las 5 transacciones que tiene esta KB, para trabajar con sus workbooks, ¿sí? Va a probar el alta, la baja, la modificación, va a probar con diferentes datos, va a probar que los filtros en los selections funcionen, que no se rompa con datos bordes, y va a probar un montón de cosas. Y además
va a generar el proyecto en GXTest, ¿sí? Para los que ya trabajan con GXTest, automáticamente va a generar el proyecto, va a importar la KB, va a importar los casos de prueba, los datos, va a quedar todo ya pronto en GXTest, como para que nosotros le demos ejecutar el caso de prueba. ¿Sí? Va a dejar todo pronto. Entonces ahora está terminando el proceso de importar, ¿sí? Y nos va a quedar incluso en el manager, que es un componente de GXTest, donde nosotros podemos agendar tareas, incluso ya nos va a quedar pronto una tarea agendada para llegar a correr. Entonces, además de todas estas bondades que tiene, nos va a generar datos que no son cualquiera datos, ¿sí? Porque nosotros podemos agarrar y generar los casos de prueba y decir con qué datos vamos a llenar, por ejemplo, si tenemos que dar de alta a un cliente, ¿no? ¿Con qué datos vamos a llenar esa alta de cliente, ¿sí? ¿Qué nombre le vamos a poner? Tenemos que completar, por ejemplo, el balance del cliente, ¿sí? Cuando lo damos de alta, ¿qué datos vamos a poner, ¿no? Entonces, hay toda una lógica ahí detrás, ¿sí? que analiza las transacciones, analiza los atributos, analiza los patrones WordWith, y que a partir de esa especificación, que es una especie de abstracción que nosotros tenemos, vamos a generar los datos. Esto es el proyecto GXTest, ¿sí? Este es el design de GXTest para los que no lo conocen. Estos son los casos de prueba que generó, y los data pools, que son los datos. Entonces vamos a correr el caso de prueba del cliente, que lo que va a hacer es dar de alta, modificar un cliente, buscarlo, que se haya dado de alta correctamente, ¿sí? Y darlo de baja. Ahí está ejecutando solo, ¿sí? Santiago no está haciendo nada, levanta las manos. Sí, esto está GXTest ejecutando, esto es lo que hace GXTest siempre. Lo que nosotros le agregamos fue toda la generación de esto. ¿Sí? Esto, quiero que les quede claro que esto lo generamos a partir del clic que hicimos en la KB. ¿Sí? Entonces esta prueba, bueno, dio de alta a Miguel, ¿sí? Y está probando a ver si se dio de alta correctamente, si lo está modificando. Y una cosa, vieron que hay un montón de datos. Por ejemplo, los países, no sé si todos conocen la KB, no sé si todos son desarrolladores acá, pero si todos conocen esta aplicación, ¿sí? Los países, ahí el combo ese que aparece de los países, se carga de manera dinámica, ¿sí? Se carga con los datos que están en la aplicación, ¿sí? Los dynamic combo para los que son desarrolladores. El tema es que cuando nosotros estamos diseñando el caso de prueba, ese valor no está cargado en el combo. Entonces, esta herramienta tiene ciertas habilidades como para sacar información de la base de datos de la aplicación y cargar con datos que sean correctos, porque no podemos poner cualquier país que no esté cargado en la base de datos. A eso es a lo que voy, ¿sí? Entonces, la aplicación ahí está validando de todo lo que se dio de alta, y ahí lo eliminó y terminó de ejecutar el caso de prueba, ¿sí? Pero lo que queremos hacer énfasis es en el tema de los valores, ¿sí? Y más allá de que acá probamos algo que dio todo verde, ¿sí? Nosotros también nos interesa probar ciertos valores o ciertos casos borde, que son los que más nos va a interesar, ¿sí? Probar de que si yo pruebo en un campo numérico, ¿sí? Quiero probar, por ejemplo, un campo numérico que acepta 4 dígitos, quiero probar el 1, el 0, el -1, el 9999, ¿sí? El 0,001. Casos borde que me cumplan, que traten de cubrir todas las opciones que yo tengo a la hora de testear, ¿sí? Porque más o menos todos sabemos, a no ser que sea muy particular ese campo que yo voy a llenar, que probar con 1 y probar con 2 me debería dar el mismo resultado, ¿no? O sea, ahí es otra cosa que quiero que vean, es que a través de la herramienta esta nosotros le estamos pasando parte de nuestro conocimiento de testing, ¿sí? Porque estamos diciéndoles, bueno, en este campo de 4 no me sirve probar con 1, con 2, con 3, con 4 y con 5. Me sirve probar con 1, con -1, con 0, con los casos borde. Entonces, acá también le estamos dando un poco de nuestro conocimiento. Entonces, visto esto, vamos a volver con las PPTs. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? ¿Sí? Este botón y estas pruebas. Nosotros sabemos que cuando nosotros desarrollamos las aplicaciones o cuando tenemos que testear aplicaciones, hay un montón de funcionalidades que son muy similares. Hay un montón de funcionalidades que son bastante repetitivas y cambiando algunas cosas son similares entre ellas. Este es el caso de las altas, bajas y modificaciones que vimos recién, ¿sí?
En promedio, el 80% de nuestra aplicación se dedica a dar de alta, baja y modificación de datos, ¿sí? Ya sea de un cliente, como hicimos recién, de un país, de una ciudad, de una factura, un producto, ¿sí? Entonces, esas aplicaciones, ese 80%, se dedica a eso, a esas funcionalidades de alta, baja y modificación. Y hay otro 20% que son los otros, digamos, ¿sabes? Que son las cosas que nosotros, las funcionalidades que son batch, ¿sí? O que se programan porque son flujos más complejos, se programan con webpanels y con procs para los que son desarrolladores, pero la mayor parte y el 80% de ese son bastante repetitivas las funcionalidades. Y este 80% tiene un especial, nos genera un especial interés porque este 80% nosotros no lo probamos nunca como deberíamos, ¿tá? Por tres razones. Primero, porque es el 80% de la aplicación y es difícil que nosotros lleguemos a cubrir, que lleguemos a cubrir todas las pruebas sobre estas funcionalidades. Después, porque la combinación de datos, vieron que para esa transacción que nosotros estábamos generando para ese caso de prueba, teníamos 5 o 6 datos, pero ya vieron, yo les enumeré, por ejemplo, para probar con un campo numérico, teníamos ahí, hablamos de 4 o 5 opciones. Eso multiplíquenlo por 5 o 6 campos, entonces tenemos un montón de opciones para probar solamente con el alta de cliente. Entonces, cubrir todas esas, por más que nosotros hagamos un muy buen testing, cubrir todas esas, ese rango de pruebas es muy difícil, ¿sí? Entonces, también eso seguramente nos sea muy difícil de probar y de cubrir todas las opciones. Y el tercer punto importante sobre este 80% es que es muy tedioso de probar, ¿sí? Es muy, muy tedioso. Si es tedioso desarrollarlo, es más tedioso tener que probarlo porque hay que tener mucho... hay que estar muy, muy enfocado, ¿sí? Y no perderse en eso del testing repetitivo sobre las cosas parecidas, ¿sí? Entonces, ¿qué logramos hasta acá, ¿sí? con este botón mágico que tuvimos ahí? Vamos a testear, vamos a tener pruebas automatizadas para probar el 80% de nuestra aplicación gratis, o sea, sin esfuerzo. O sea, nosotros apretamos un botón y tenemos pruebas para el 80% de nuestra aplicación. ¿Tá? Nada más y nada menos que eso. Después vamos a tener mayor cobertura, seguramente por lo que yo les decía, en el mejor de los casos que estemos haciendo un buen testing, muy, muy altas chances de que nos estemos olvidando de algún caso gordo. ¿Tá? Esto capaz que nos ayuda a cubrir, a tener mayor cobertura en las pruebas. Después, el enfoque del 20%, ¿sí? Nosotros ese 20% les vamos a dar herramientas como para que ustedes se dediquen a probar, que el equipo de testing se enfoque en ese 20%, porque el otro 80% lo tiene cubierto, ¿sí? Que se enfoque en ese 20% y además le vamos a dar herramientas porque los casos son reutilizables, ¿sí? Un caso yo lo puedo incluir adentro de otro, entonces todos esos casos son reutilizables y nosotros podemos diseñar incluso flujos más complejos y todo a partir de lo que ya les damos. O sea que incluso para este 20% no arrancan de cero, ¿sí? Entonces, otra cosa que les voy a hablar sobre los que hemos estado trabajando es algo que nos va a ayudar con las migraciones, ¿sí? La palabra migración, ya sea de una versión de GeneXus a otra, de un upgrade a otro, de un motor de base de datos a otro, de un Tomcat a otro, siempre nos genera como un chucho, ¿no? Siempre es migración y siempre ponemos la misma cara, ¿sí? Eso es automático. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para darles una mano con las migraciones en cuanto a esto, reutilizando lo que estamos pensando? Entonces, la migración a mí no me da miedo, a mí lo que me da es, no sé qué va a pasar con mi aplicación después, ¿sí? ¿Cómo se va a comportar mi aplicación? Eso es lo que a mí me preocupa. En realidad, no es que le tengo miedo a la migración, sino que no sé qué tanto va a cambiar y dónde va a cambiar mi aplicación. Ese es el problema, ¿sí? Es un tema de incertidumbre, nada más que eso. Entonces, hay cuatro cosas que a mí me interesan saber. Primero es que no se me rompa nada, ¿sí? Que el funcionamiento, que siga funcionando la aplicación, que yo me migre y la aplicación siga funcionando, ¿sí? Eso para mí es súper importante y creo que es de las cosas más importantes. Además, me interesa el comportamiento, ¿sí? Más allá de que la aplicación no se rompa, de que no me dé un error 500, ¿sí?
a mí me interesa que se comporte de la misma manera la aplicación. Me interesa que si yo hago clic en un botón y antes hacía un clic en el botón, se guardaban todos los datos, todo perfecto, pero me quedaba en la misma página, y ahora hago un clic en un botón, se guardan los datos, todo funciona bien, pero voy a parar a otra página. Y eso no es un error, pero me cambia el comportamiento y eso afecta al usuario también. Entonces también me resulta interesante darme cuenta de cuando me pase eso en una migración. Otro tema es los tiempos, ¿sí? Me interesa saber si mi aplicación, los tiempos que demora en hacer algo, cambian. Y acá, ojo, no estoy hablando de testing de performance, ¿sí? Estoy hablando de el proceso que a mí con el cual yo daba de alta a un cliente, ¿sí? Que si lo ejecuto con los mismos datos, ¿qué cambios tiene? ¿Sí? Capaz que algo que demoraba 20 segundos ahora demora 15 porque la aplicación responde un poco más rápido, ya sea porque cambió el HTML, porque cambiaron los JavaScript. También me interesaría saberlo, ¿sí? Más aún si cambia para peor, ¿no? Y después, otra cosa que también me interesa saber son los errores corregidos, ¿sí? Porque no todo es malo. Y también me interesa darme cuenta cuando algo que no funcionaba empieza a funcionar, ¿sí? Y todo esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una comparación entre el antes y el después, todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos nosotros para ayudarlos? ¿Sí? Nosotros lo que queremos es que migren sin incendios, ¿sí? Que migren con mayor tranquilidad. Y para esto les vamos a dar algo para probar el antes y el después con un clic, siguiendo la misma idea que con la generación de pruebas. Para este 80% de nuestra aplicación vamos a generar esas pruebas y si nosotros tenemos las dos aplicaciones, vamos a correr las pruebas, todo a partir de un solo clic vamos a correr las pruebas en las dos aplicaciones y vamos a tener un comparador para compararlo. ¿Sí? Y este comparador es un comparador de los resultados que me dio el caso de prueba. ¿Sí? Eso lo vamos a ver también en la extensión. Esto es una ejecución de la aplicación Travel Agency, también es de los samples de GNexus. Sobre la izquierda está la ejecución sobre la Evolution 1 y de la derecha está la ejecución sobre la Evolution 2. Son 7 casos de prueba, así que corresponden a las 7 transacciones que tiene la KB. Y vieron que me está indicando en el caso de prueba Flight que algo me dio diferente, ¿sí? En la aplicación sobre la Evolution 1 me dio un pass y sobre la aplicación la Evolution 2 me dio un fail. Entonces vamos a ver qué me dio. Esto es una lista de comandos, ¿sí? Que no quiero que entiendan nada acá. Es una lista de comandos y acciones que hizo el caso de prueba. Pero a mí lo que sí me interesa es ver que hubo una diferencia porque cuando yo guardé los datos, ¿sí? Yo estaba, GXTest estaba ejecutando y dio de alta un vuelo a las 12:44 am, ¿sí? Los datos quedaron guardados y cuando fue a validar qué era lo que se había guardado, en la Evolution 2 se encontró que la pantalla le mostraba 12:44 pm, ¿sí? Entonces, es una diferencia interesante, ¿no? Porque ni siquiera me dio un error cuando yo le di confirmar a la transacción, cuando confirmé los datos, los guardó, todo perfecto, pero después cuando voy a validar me encuentro con esto. Y fíjense qué interesante esto porque es un bug, de hecho, que se reportó a Artech ya lo corrigió, ¿sí? Está en la Evolution 1, en la Evolution 2, y ya sale para el próximo Abre la corrección. Pero miren qué interesante de que este bug solamente se da cuando probamos con las 12 AM, con un valor 12 y algo AM. No se da ni con la 1 AM ni con las 12 PM. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo les hablaba hoy de los casos borde. ¿Sí? Es muy difícil que nosotros probando de manera manual o no probando todos los casos posibles nos encontremos con este bug. ¿Sí? Entonces, gracias a que nosotros probamos los casos borde esos, fue que nos encontramos con esto. Entonces, vamos a volver a la presentación. ¿Sí? Y bueno, entonces, teniendo este comparador para comparar las pruebas que nosotros corrimos con un solo clic, ¿sí? Sobre el 80% de la aplicación, después de vuelta nos vamos a poder enfocar en el 20% que nos resta, ¿sí? Para poder profundizar un poco más y llegar al 100%, que muy pocas veces, nosotros sabemos que muy pocas veces llegamos al 100% de las pruebas antes de mirar. O nos toma meses, muchos meses, o no llegamos al 100%, ¿sí? Entonces, esta es otra herramienta que creemos que les va a servir si quieren migrar más tranquilos y poder dormir cuando entramos a producción. Entonces, para cerrar un poco, lo que nosotros queremos, y seguro todos ustedes quieren, es mejorar la calidad de las aplicaciones. ¿Sí? A eso va el testing, ¿sí? A garantizar
de que la aplicación es buena y que no me voy a encontrar con ninguna sorpresa. Entonces, para eso, nosotros le estamos dando una herramienta, ¿sí? Que si ustedes tienen GNexus y GXTest, arrancar con testing es un clic, ¿sí? Ahora no tienen más excusas, ¿sí? de testing. Si tienen GNexus y GXTest, arrancar con testing están a un clic de distancia. ¿Tá? Entonces, ya sea que tienen un sistema que está por entrar a producción o que ya está en producción y quieren hacerle pruebas, están a un clic de distancia de tener el 80% de pruebas automatizadas para probar su aplicación. Y si están enfrentando una migración, tienen también una herramienta que les va a generar el 80% de las pruebas automáticas sobre su aplicación y además un comparador para comparar las diferentes ejecuciones de las versiones. Entonces, bueno, lo que les digo, cómo seguir ahora, bajar la beta, ¿sí? Nosotros, esta es una beta, pero la tenemos abierta, el que la quiera arrimarse y probarla, las tenemos disponibles. De hecho, tenemos un muy buen caso de éxito con una empresa muy grande, con una KB de 15.000 objetos, ¿sí? que se animó a probar esto, que ellos están migrando su software de GNexus 9 a la Evolution. No están utilizando comparadores, están utilizando OneClick Startup, que es el nombre que nosotros le dimos a la herramienta internamente. Están utilizando OneClick Startup para generar las pruebas en la Evolution 1 y encontraron varios bugs que arrastraron no bugs por la migración, sino que arrastraron, que ya la tenían en la versión 9 y se los detectamos en la Evolution, o sea que la verdad estamos bastante contentos con eso. Así que el que se quiera arrimar está más que bienvenido a probar esto. Después, conferencias, sí, charlas que tenemos acerca de esto. Ahora Andrei, después de esta, Andrei con la gente de ANCAP, les va a mostrar un caso de éxito de automatización con GXTest y de pruebas de performance. Después, Federico y Michelle tienen una charla genérica sobre testing que está muy buena. Y mañana, si quieren probar GXTest o OneClick Startup, hay un lab a las 10:30, se tienen que anotar, pero ya lo pueden probar. Y bueno, lo único que me queda decirles, ya no tienen más excusas, ¿sí? Ahora tienen que empezar a testear. ¿Está? ¿Preguntas? Sí. Sí, hubieron, no sé si todos escucharon, preguntó de dónde salieron los datos que mostramos en la ejecución. Santi, ¿te animás a mostrar el data pool en GXTest? Así vemos cuáles eran los datos. Sí, estos son los datos que nosotros generamos, este es el data pool que generamos. El primer nombre, el client ID se generó de manera aleatoria. El first name y el last name, nosotros le asociamos, porque eso es otra ventaja, otra funcionalidad que tenemos, que yo no la nombré, de poder asignarle a atributos diccionarios. ¿Sí? Nosotros podemos agarrar y decir, este atributo tiene direcciones, y yo en realidad las direcciones las engancho con mapas. Entonces quiero tener direcciones reales, no quiero tener cualquier valor ahí. Entonces le puedo asignar un diccionario de direcciones y lo puedo asociar. Nosotros, para que quede un poco más lindo, le asociamos un diccionario de nombres y de apellidos de personas para que se generara. El país y la ciudad sí se lo está tomando de la base de datos, ¿sí? Como esos combos que vimos que llenábamos se generan dinámicamente a partir de la base, ahí no tenemos otra y sí hicimos ahí una lógica para que tome de la base de datos de la aplicación datos y pruebe con datos reales. De hecho, si ves, la ciudad incluso depende del país que elijas. Tú eliges el país Estados Unidos y tenés que elegir una ciudad dentro de Estados Unidos, porque si no te va a dar error. Bueno, eso también lo estamos cumpliendo. ¿Alguna otra? ¿Aplicaciones web? GXTest está orientado a aplicaciones web. A partir de la 7.5 en adelante, aplicaciones web. ¿Sí? Bien, no sé si llegaron a escucharlo, preguntó por qué demoraba.
que le pareció que demoraba mucho y cuántos casos de prueba. Generamos 5 casos de prueba y demora mucho porque justamente nosotros la magia que hacemos sí es consultar todos los datos, toda la metadata de la KB y además consultar la base de datos a través de la misma KB. Entonces no sé si llegaron a ver, nosotros generamos objetos dentro de la KB para poder consultarla, entonces tenemos que hacer una compilación y por eso es que demora. En realidad, probando con un caso más real de 500 transacciones, demoramos algo así como 1 hora, ¿sí?, en generar todos los casos de prueba, y sí se puede filtrar y decir, bueno, esto no quiero generarlo, puedo generar algunas partes, eso se puede hacer, sí. Sí se puede generar por subconjunto si queremos. Sí. No, no, no. A ver, GXTest funciona a partir de GeneXus 7.5, o sea, con todas las web. Esto lo tenemos a partir de la Evolution 2 y la Evolution 1. ¿Qué no quiere decir si tú te estás migrando de la 8 o la 9 a Evolution? La generación de casos de prueba se hace a partir de Evolution 1 y Evolution 2. Sí, sí, a partir de Evolution 1 ya funciona. Sí, los casos, a lo que iba es que los casos generados ya te sirven para las otras versiones. Si te estás migrando de otra versión, te sirve para versiones anteriores. ¿Alguna más? ¿Sí? Sí. Sí. No, tenemos para el pattern de GeneXus, para el pattern Work with Plus de Develop, y estamos integrándonos con K2B Tools y la gente de .exe también, con su pattern. ¿Sí? Ya estamos con 2, estamos integrándonos a los otros 2, pero sí, la idea es que soportar todos los patterns de Work with. ¿Una más? Bueno, muy bien. Muchas gracias.